Buenas, buenas, bienvenidos a Genux TV. Estamos acá un nuevo lunes con ustedes, el primer lunes del mes de julio. Así que bueno, hoy tenemos un programón, tengo ya acá a mi invitado y estén atentos los que se anotaron en el sorteo de unas cositas ahí de Hawk que nos dejó para sortear, que a las 20:30 vamos a estar anunciando el ganador. Así que bueno, tengo acá a Rafael Cursi, historietista, escritor, titiritero, dramaturgo y autor de la mítica historieta argentina Mi Kilo. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, gracias por convidarme a participar en tu programa. Bien, contento, miqueleando un poco y viendo en qué espacio más podemos ir empujando un poco todo lo que tiene que ver con la historieta y narrativa nuestra, ¿no? Para nuestro de cada día, la historieta que uno sueña que quiere seguir haciendo, ¿no? Bueno, gracias por venirse hasta acá. Sabemos que es un viaje largo hasta Drogué. Sí. Así que bueno, antes de empezar con tu trayectoria con la historieta y con Mi Kilo, me gustaría saber cómo es tu relación con los cómics, con la historieta, ¿cómo empieza? Lo que pasa que bueno, tendríamos que remontarnos más o menos 50 años atrás, medio siglo atrás, donde era una Argentina, yo vivía en Uruguay, distinto, en Río de la Plata totalmente distinto, obviamente analógico, con otro tipo de actividades, con una televisión que tenía 4 canales en blanco y negro y empezaba a las 4 de la tarde, entonces teníamos más tiempo para pasarlo en la calle después de la escuela, de jugar en los barrios y de tener acceso a un montón de elementos y de materiales que hoy escasean o no hacen falta o no se consumen. Por ejemplo, las revistas. Las revistas estaban en todas las casas. Amigos míos que los padres leían El Gráfico, la revista Gente, las revistas de Columba. La revista de Columba, yo nunca compré una revista de Columba, pero las leía todas, porque me las traía el vecino, porque estaban en la peluquería, estaban en el taller mecánico, en todos lados había, o sea, yo tenía acceso a leer a Robin Hood, a un montón de autores y de dibujantes que eran fabulosos, porque estaban ahí, estaban al alcance de la mano y uno tenía ese tiempo para leer, para contemplar. Yo creo que somos de la generación de la contemplación, o sea, podíamos mirar, podíamos detenernos a mirar, y ese detenerse a mirar era también detenerse a escuchar. Entonces nosotros nos criamos con otros elementos análogos, 100% análogos, ¿no? Entonces nos daban otros tiempos. Hoy esto prácticamente no se usa. Hoy estamos en las generaciones, las nuevas, de interactuar. O sea, ya está conformado el juego o la historia y vos lo único que tenés que hacer es interactuar, pulsar con el dedo y ver hasta dónde te lleva y los niveles que puedes pasar. La historieta era mucho más análoga porque vos son una parte por un todo. Esas viñetas que vos veías cuadritos, que a su vez vos te imaginabas un paisaje mucho más amplio, de que ese Nippur de Lagas que dibujaba, por ejemplo, Leopardi, ¿no? Que vos veías que estaba lleno de moscas y hacía un calor desde la Gran 7 y vos leías esa historieta y terminabas transpirando, más todo lo que le pasaba a Nippur, que contaba Robin Hood. Era un viaje. Y creo que yo me hice escritor después porque leía historietas, o sea, era un gran consumidor, sigo siéndolo, de historietas. Para mí es una narrativa que es ideal para el chico, porque despierta esto de poder construir. La viñeta dispara una imagen, te dice un texto y de alguna manera eso se empieza a formatear como una película en tu cabeza. Vos empezás a construir a partir de fragmentos, de viñetas, de un lenguaje secuencial donde el texto dialoga con la imagen, pero vos vas completando todos los cortes que tiene la página. Entonces eso es una narrativa única, digamos, una forma de entender la ficción que es ideal. Por ejemplo, yo hago teatro también y uso mucho del sistema de lenguaje del cómics para trabajar, por ejemplo, con teatro de sombras, para trabajar con distintos sistemas o lenguajes, donde hay concordancia a veces en los tiempos. Si bien en los tiempos literarios, a los tiempos dramáticos hay muchas distancias, pero podemos trabajar a partir de las imágenes o de determinadas secuencias o impulsos de acciones que las uso tanto cuando escribo un guión de historieta como cuando escribo una obra de teatro. Entonces, de última, uno lo que hizo fue apropiarse de una serie de herramientas
yo me considero un narrador de historias, digamos. Me levanto a la noche y digo, uy, che, qué buena idea eso. Después veo si puede ser un cuento, si es una historieta, si es una obra de teatro, si es un... después veo, porque tengo herramientas, sé para dónde dirigirlo después. Incluso puede ser algo que vaya para un cuento y después termina siendo una obra de teatro o lo adapto para un cómics. O sea, de última cambio los formatos, hago algunas alteraciones, pero está la historia, está la ficción. Entonces, para mí, que tuve como maestros intuitivos, ¿no? Yo sin querer crecí leyendo a Estergel, ¿no? Estergel, Villiquen, me acuerdo que llevaba a Uruguay, mi tío conseguía las revistas Villiquen y yo las iba a buscar todos los jueves a la casa de mis primos y ahí leía Marvo Luna, que dibujaba Solano López y escribió Estergel, fanático absoluto de Marvo Luna. Después pude conseguir algunas historietas, pero por nostalgia, ¿no? Pero después en la misma Villiquen había leído una adaptación que había hecho Estergel de El Sabueso de los Baskerville, dibujada por Trigo, o 20.000 leguas de viaje submarino, adaptada por Oestergel, pero dibujada por Regalado. Entonces yo crecí con Oestergel. Por eso mi Kilo es, de alguna manera, es el antropólogo que narra la historia, el encuentro con su hermano, que es el mito, que es Mikilo, que es más o menos el binomio que hace Luna con Sherlock Time, que hace Era Winston con Mort Cinder. Es una narrativa que a mí me fascina, me atrapa, es ese otro que va narrando y que tiene la experiencia del protagonista, o sea, o es tan vívida la impresión, la experiencia de él como la del que es supuesto protagonista. En realidad son los dos, son la misma cara del mismo héroe, ¿no? Está desdoblado. Era Winston tiene mucho de Mort Cinder y Mort Cinder tiene mucho de Era Winston, o sea, de alguna manera es una relación simbiótica que proponen para hacer una narrativa, ¿no? Para construir una narrativa. Y Mikilo es una parte de eso. Yo creo que se desprende de ahí a partir de el pretexto de encontrarse con distintos mitos y leyendas a través de los viajes que ellos van recorriendo la Argentina profunda y rescatan y se topan con esos mitos. Que más allá que siempre nos comparan con Hellboy, que sí, yo soy un admirador de Miñola y de Hellboy, yo creo que hay mucha diferencia. Primero, yo creo que Mikilo se desprende de una narrativa más de Oestergel, y segundo, Mikilo no caza los mitos. Claro. Hellboy sí. Mikilo trata de hacer una mediación siempre, o sea, entre el mito que todavía resuena, que se resiste al olvido o a morir, y las circunstancias que lo topan con la gente. Entonces Mikilo siempre está mediando, está haciendo como un intermediario, que se va a explicar, porque ahora entre todo lo que se editó de Mikilo, está preparándose para más adelante. Yo creo que ahí yo ya cierro mi etapa con Mikilo. Se llama Orígenes. Y ahí Mikilo cuenta qué pasó. Adolfo le pregunta a Mikilo, ¿qué pasó cuando te fuiste con Mandinga y yo me quedé con los viejos? Claro. ¿Qué fue de tu vida? Entonces ahí Mikilo empieza a contar. Desde que se lo llevó Mandinga, desde que él se escapó de la Salamanca, se perdió en el monte, lo encontró el bombero, lo crían los Mikilos, Fausto, el abuelo, te enterás cómo muere la madre, cómo crece él, cómo se enamora de una mujer y cómo se encuentra después con Adolfo. Es precioso, se llama Orígenes, la está dibujando Basile y va a llevar 2 años. Bien. Esa sale después de esta que tenemos ahora con Tomás Coyola. Sale ahora el año que viene, a principio de año sale una que se llama Crónicas Australes. Okay. Que es de Coyola, íntegramente dibujada por Coyola. Son 3 historias de 10 páginas cada una, que la pueden ver como anticipo en Webcomics Mutante. Bien. Ya están publicadas, o sea que están en digital. Esas 3 historias de 10 páginas integran después el volumen que se llama Crónicas Australes, que es de 60 y pico. Bien. Rafael, antes de continuar, tengo acá unos saludos para vos que nos dejaron en el canal. La flauta. Joe y York dice, Mikilo es maravilloso, merece serie en Netflix sin dudarlo. Sí, qué sé yo, puede ser. Sería. Germán Baudino dice, abrazo enorme al querido Rafa. Maestro Germán, querido.
Y Victorino Godoy dice: qué grande el maestro Rafael Cursi, uno de los más grandes escritores de este país. Siempre que puedo hago una nueva ilustración de su personaje Miquilo, Sí. ya que soy fan del mismo. Saludos. Sí, él siempre hace unas cosas muy bonitas, hace Godoy realmente. Y bueno, y con Germán Baudino, maestro, actor, tenemos la idea de hacer El Exhumador, que es otro personaje de historieta de cómics que está en proceso todavía, dibujado por Fernando Centurión, que ojalá el año que viene ya lo podamos presentar. Es otro libro de cómics que yo quiero mucho porque la historia, bueno, es una especie de inmortal, otra vez Oestergel y su espátula que aparece por ahí. La historia de un inmortal que vive en Buenos Aires. Es un enterrador del cementerio de Flores. Y nada, son 20 episodios de 3 páginas cada uno, porque era el formato que nos pedía Comic Art de Coyola. Se hicieron 7 números, 7 episodios, y después se dejó de hacer porque dejó de aparecer. Y con Fernando dijimos, bueno, vamos a continuarlo, ya que no tenemos ahora la presión de hacerlo de 3 páginas, lo hacemos de 4 o 5, dibujalo extendete como quieras, le dije yo. Y Fernando siguió armando el trabajo, lo que pasa es que fueron pasando años y años, entonces él fue rehaciendo algunos dibujos que había hecho antes. Entonces eso es lo que hace que demore un poco, pero bueno, ya está prácticamente todo el material terminado, así que es El Exhumador. Tal vez en el 2024 tengamos el libro completo, con el Miquilo nuevo que se llama Crónicas Australes, y tal vez Orígenes por Basile para el año 2025. Y yo creo que ahí Miquilo, para mí cerraría todo el arco argumental, digamos. Yo por lo pronto creo que ya no tengo más para hacer con Miquilo nada, digamos. Tal vez yo dejaría el espacio abierto para que otros guionistas de repente puedan interpretarlo a su gusto y seguir con, desde mí yo creo que ya editó, hicimos, creo que son 45 episodios, 45 episodios y relevamos más de 68 mitos autóctonos. O sea, desde La Quiaca hasta Ushuaia nos hemos paseado con Miquilo por todos los mitos habidos y por haber, y algunos de los que yo tuve la suerte de poder escucharlos en los lugares de origen, porque como titiritero he viajado bastante por el interior y trabajé no en la ciudad propiamente dicha, por ejemplo en Santiago o en Tucumán, sino en el interior, en la parte profunda de estas provincias. Y ahí me tocó escuchar en algunas ruedas La Pesadora, La Pericana, son todos mitos que yo escuché en las ruedas de fogón que se hacían, en la mateada, después de las presentaciones que hacía, y me quedaron en la cabeza. Claro. Yo después las rehice en los episodios de Miquilo, ¿no? Tal cual los había escuchado. Después, bueno, está el tema de la verificación. Por ejemplo, La Pericana yo no encontraba registros hasta que Adolfo Colombres hizo una extensión del libro de él que se llama Seres Mitológicos y apareció La Pericana. Y dije, entonces no me mintieron, esta gente eran camioneros, ¿no? Rafael, perdón, Sí. Antes de continuar y adentrarnos más en Miquilo, te quiero preguntar, ¿qué es lo que te impulsa a decidir ser autor de historieta, ser escritor de historieta? ¿En qué momento decís yo quiero crear historias? Sí. Yo soy un dibujante frustrado de historieta. En realidad yo quería ser dibujante de historieta. Lo que pasa es que si bien tomé clases con algunos maestros y nunca me apliqué a fondo, ser un dibujante de historieta es un trabajo enorme, de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, hay que estar ahí en el tablero y aplicarse mucho. Yo no tenía esa constancia, era un dibujante eventual, entonces Miquilo pasó así. Uno de los enganches que tuve, volví a dibujar y me apasioné otra vez y estuve con Jorge Lucas en una época que me enseñó algo de dibujo o me ayudó un poco con las viñetas y me largo a dibujar Miquilo completo yo. El primer tomo que se llama El Encuentro, y cuando lo tengo más o menos terminado es un mamarracho, yo pongo todos los dibujos en el piso para verlos así y decir, no. Entonces me encuentro con Tomás Coyola, que era cercano a la familia mía, y digo, mira, yo sabía que él hacía historietas, le muestro, el guión es bueno, me dice. Claro.
Entonces dice, mira, yo tengo un amigo que se llama Basile que trabaja conmigo en Arcor, en ese momento estaban trabajando en Arcor los dos, y se lo llevó y dijeron, bueno, lo dibujamos, y ahí salió el primer Mikilo. Entonces, a mí me hubiera gustado ser dibujante, o sea, o yo sería un dibujante integral, o sea, podría escribir mis guiones y hacer mis dibujos. Acá hay buenos casos, por ejemplo, Lucas Nine, a mí me parece que es un talento maravilloso, es un tipo que escribe muy bien y que dibuja muy bien. Otro que ahora se está dando a conocer, con el que tuve posibilidad de trabajar algunas cosas, es Carlos de Armas. Sí. Carlos de Armas es un dibujante fuera de serie, fuera de Pentagrama, que yo digo dibuja alegorías, porque vos para ver un dibujo de Carlos de Armas tenés que verlo, tomarte su tiempo, contemplarlo, porque tiene muchas connotaciones en la misma lámina, está muy sectorizado, entonces es la suma de todos esos detalles que él coloca que hacen que vos puedas interpretar esa imagen. Por eso digo que dibuja analogías, metáforas, y aparte es muy buen guionista. Cuando empiecen a aparecer los guiones de él, las historietas de él guionadas y dibujadas por él, te vas a dar cuenta que el tipo tiene un nivel de guión que es muy, muy particular. Entonces el dibujante integral es alguien que está apareciendo más en esta época, después del cierre de estas grandes editoriales, donde los dibujantes toman espacios o tienen más tiempo para poder elaborar sus proyectos. Entonces, como no tiene la presión de la entrega, no hay una cosa que te dicen, tenés que entregar en tal fecha, yo creo que está todo, se favorece de alguna manera una cosa más relajada, donde se prioriza la creación, la creatividad, el tiempo que se necesite para poder elaborar un proyecto y terminarlo, tanto del guionista con el dibujante, y eso da unos resultados muy interesantes. Vos ves unos dibujos, unas historietas muy bien elaboradas, muy bien pensadas. Obviamente no tienen de repente el soporte o la respuesta económica que uno necesitaría, pero el dibujo está, o sea, el trabajo está hecho y está muy bien hecho. Entonces cambió mucho el cómic, cambió mucho la Argentina en estas últimas décadas, cambiaron los tiempos y nosotros nos tuvimos que ir adaptando, a veces a contragusto, porque los cambios se van dando cada vez en menos cantidad de tiempo. ¿Entendés? Estábamos hablando de inteligencia artificial hace 2 años y ya hoy se está aplicando. Sí, es una locura. O sea, no pasó una década, pasaron 2 o 3 años y ya la tenés encima. O sea, y uno no llega a la velocidad a veces para asimilar todo eso. Y aparte, ahora que ya soy un viejo choto así con 60 años, digo, no quiero a veces asimilar todas esas cosas, porque estaba bien como estaba antes, o me gustaba poder escuchar y ver y contemplar esto que yo te digo de las generaciones anteriores, que tenían ese tiempo para poder dedicarla a mirar y a observar y a escuchar, que para mí era fundamental, era lo que construía un narrador, ¿no? Yo las primeras historias que tengo noción eran las que me leía mi vieja. Yo me enfermaba mucho cuando era chico y mi madre le agarraba los libros de Edgar Rice Burroughs de Tarzán y me los leía, o de Emilio Salgari, Sandokan, y yo me recuerdo la voz de ella y me imaginaba Sandokan y los tigres de la Malasia en esos sampanes que eran esos barcos que usaban, que después lo vi en Dax de Robin Hood. Entonces todo tenía una relación, era la construcción de la imaginación a partir de una voz que te narraba y que vos construías en tu cabeza. Y hoy es el día de hoy que yo a veces narro o leo y es la voz de mi madre la que está narrando. Mirá la importancia, claro. ¿No? Esperar a que ella termine para decirle, pero ¿y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y dónde queda Montparnasse? ¿Y dónde es Singapur? Y fíjate, me decía ella. Entonces vos ibas y buscabas Sumatra y Borneo, donde estaban los orangutanes, que era un mono que a mí me gustaba, no sé por qué, pero ¿dónde viven los orangutanes? En Sumatra y Borneo, decía el diccionario. ¿Dónde está Sumatra y Borneo? Y allá estaba, por donde está Sandokan. Entonces vos te hacías una construcción de un mundo que de repente con 11 o 12 años ya tenías noción de las distancias y de los tiempos, de los lugares, de los espacios. Y si yo esos lugares los quiero conocer mucho, esos lugares los conocí. Por los viajes, por el oficio que después elegí. Entonces, en principio soy un agradecido. Soy un tipo que me gusta construir ficciones y narrarlas. Me las puedo hacer en una obra de teatro con títeres, con objetos. Lo puedo hacer con personajes de la historieta.
creo que son paliativos para poder vivir esta realidad que cada vez es más encarnizada y dura. No son escapes, digo que son paliativos, son algo que vos podés, después de terminar el día, agarrar una revista, un libro, un cómic. Acércate, perdón, Rafael, porque capaz que se escucha un poco bajo. Un cómic y antes de dormir te lees unas páginas o lees el episodio hasta que lo terminás y te dormís con una sonrisa en la boca. Nada más que eso, no es un escape, al otro día seguís con tu vida. Obvio. Pero de repente es un paliativo. Bien, tenemos acá a Marcelo Basile, que te manda un abrazo. Marcelo Maestro Basile. Y Rafael, contame del nacimiento de Mi Kilo. ¿De dónde surge tu inspiración, tus influencias a la hora de crear esta historia? Bueno, apasionado de los mitos. Otra vez, volvemos a la época de la analogía. En mi casa, como en muchas casas, había una biblioteca. Mi madre era una gran lectora. Y en el estante más alto de la biblioteca había lo que se llamaba las enciclopedias. En las enciclopedias que tenían 12, 14, yo tenía 18 tomos. Y las enciclopedias eran los lugares que uno las bajaba en los días de lluvia cuando no podía salir a potrear. Y te quedabas viendo las enciclopedias. Y ahí tenías la parte de la mitología griega, todas las mitologías. Y me fascinaban esas historias. Para mí la mitología era la fantasía hecha realidad. O sea... Y pasó un síntoma muy raro con eso, porque yo, sabes que antes yo no sabía leer, pero ya estaba con las enciclopedias, y cuando veía los dibujos del Cíclope, de Ulises atravesando el mar con las sirenas, yo no sabía la historia, pero las inventaba, le ponía palabras mías. Decía que esas mujeres acuáticas se habían enamorado, apasionado de este hombre que no sabía que era Ulises y se lo querían llevar a las profundidades. Inventaba historias, entonces sin saber leer yo inventaba historias de las imágenes que veía. Y después cuando aprendí a leerlas, algunas coincidían, otras eran más bonitas de las que yo había imaginado y otras eran mejores que las que yo había imaginado que las que estaban escritas. Entonces los mitos y las mitologías me fascinaron siempre. De la griega, la mitología mesopotámica, bueno, todo el inicio de la civilización en Ur, Gilgamesh, la saga de Gilgamesh, todo lo que es la mitología de Oriente, siempre la disfruté, me gustó esta idea de concebir el mundo a través de la creación de los dioses y que las culturas lo interpretan de determinadas formas, ¿no? Entonces todas tenían su cosmogonía, ¿no? Incluso acá en Argentina, los mitos argentinas, hay culturas originarias como los zonas que no tenían escritura, pero tenían una oralidad deslumbrante. Tiene a mi gusto una de las más grandes cosmogonías o creaciones del mundo más bonitas, más poéticas que existen, que yo haya leído, que las pudo recopilar unos pastores salesianos que estuvieron en la Patagonia, se tomaron el trabajo de poder rescatarle esa oralidad de los zonas. Y es una cosa bellísima, la creación del mundo según los zonas. Esa gente que vivía allá en el confín del mundo tenían una noción del tiempo y del espacio y de la creación del mundo, de la tierra y de los seres vivos, que fue notable. Entonces, yo me sentía en falta cuando empecé a leer y apareció esto de Mi Kilo. A mí me parecía justo traer esas culturas al presente en un lenguaje de cómics, o sea, sacarlo de lo que era lo encarpetado, de lo que puede ser un libro de estudio, de lo que puede ser un estudio antropológico, muy sectorizado o yendo nada más que para un segmento de gente, para hacerlo algo más popular. ¿Qué pasa si lo ponemos en historieta, que es más popular, pero con el lenguaje sin que pierda la calidad y preservando la calidez del fuego, ¿no? Del relato del fogón? Es algo que siempre me preocupó en Mi Kilo, que mantuviera ese encanto del fogón, de esa historia que estás escuchando y te va atrapando y se te van poniendo los pelos de punta. Cuando yo las escuchaba en el interior de distintas personas, a mí me llamaba la atención, una de las cosas que nunca pude repetir en la historieta es el tiempo, la forma de narrar. Los modos, el modismo de los tucumanos, de los santiagueños, de los riojanos, cuando te cuentan estos casos, estos sucedidos, y los hacen de una forma a sus tiempos, ¿no? Con sus formas de
de entender y de crear esos climas y de llevar ese relato adelante que te va paralizando de miedo por cómo lo van narrando, ¿no? Esa oralidad que me parece fantástica, de alguna manera es la que en Mi Kilo tratamos de recrear, ¿no? Si bien tiene sus límites, ¿no? La historieta por un momento tiene una cosa del síntesis que la potencia, ¿no? Cuando el guión no se desborda, cuando está escrito en su tiempo justo y el dibujo compensa o completa o supera, ¿no? Yo generalmente cuando trabajo con los guionistas, con los dibujantes, doy un guión, hago muy pocas anotaciones para que ellos puedan trabajar libremente, y antes de que se edite el material generalmente le pido a Tomás de poder verlo, porque seguramente sobra texto. O sea, entonces cuanto menos texto mejor, porque creo que la dinámica de la historieta es, el texto es como un puente a la imagen, y entre los dos generan generan la historieta, ¿no? Entonces siempre está sobrando alguna palabrita, algún texto, a veces uno por capricho, porque está lindo escrito, suena bonito, insiste en dejarlo, pero si no, conviene sacarlo. Okay. Me parece que por ahí van los gustos de cada uno, ¿no?, que escribe. Bien, acá tenemos a Ariel Avilés, que dice: grande Cursi, soy fan de su laburo desde mi niñez, un abrazo. Saludos por ahí, Ariel. Es una linda forma de decirme viejo, don Ariel Avilés. Ariel Avilés es un tipo que es maravilloso, es un corrector de los libros que yo escribo de teatro, obviamente que también trabaja con Mi Kilo. Es una persona que nos apunta mucho, nos tira muchas ideas y siempre hace el comentario justo donde se lo necesita. Entonces es una persona que aprecio mucho, con la que empiezo a seguir trabajando. Una de las cosas que nos ha dado Mi Kilo, a mí personalmente, fue poder conectarme con gente, con artistas que nada, y yo siempre admiré, respeté como artistas mismos, ¿no? Y de repente estar tomando un café o comiendo una pizza con ellos y hablando de bueyes perdidos y otros por encontrar, esto es maravilloso. O gente que uno respetaba y admiraba. Adolfo Colombre fue una persona que entró en contacto a partir de que él se enteró que hacíamos Mi Kilo, y yo le dije: Adolfo Sosa, se llama Adolfo justamente en homenaje a usted, le digo yo, porque yo usé su material para poder trabajar y parar Mi Kilo sobre eso, en una base más o menos concreta, más allá de lo que había escuchado, ¿no? Y él agradeció mucho, y hay un prólogo en el número 2 de Mi Kilo, lo hizo Adolfo Colombre. Entonces, estas son cosas maravillosas que uno no tenía pensado, encontrarse con un Solano López para hacer un trabajo, el mismo Quique Alcatena, Rubén Meriggi, Sergio Ibáñez, gente que se sumó al proyecto de Mi Kilo, y que hace que Mi Kilo no sea el resultado de 2 o 3 loquitos que se pusieron a dibujar mitos y leyendas, sino que sí, fuimos 2 o 3 en un principio, pero después se acopló un montón de gente y fue una tarea conjunta. Y ahí está otra vez el legado de Oesterheld, que dice: no es el héroe individual, sino el héroe colectivo. Entonces Mi Kilo pasa a ser el resultado de un trabajo colectivo de artistas, ¿no? A partir de una idea que tuve yo en un momento, que eché sobre la mesa y se empezó a desarrollar, y obviamente con los aportes de los dibujantes, que la fue llevando. A veces el mismo dibujo generaba historias, ¿no? Cuando Quique Alcatena dibuja un episodio de Mi Kilo y hace la Pachamama como Mercedes Sosa, dije: qué hallazgo, ¿no? De alguna manera es tremendo. Sí, y Mercedes Sosa ya tiene la característica del mito, ya es una mitología en la música argentina, y es hacer un mito, de alguna manera es componer un mito, de alguna manera darle forma, iconizarlo, hacer la Pachamama como Mercedes Sosa es algo que hasta parece que obligatorio. O sea, si vos querés una persona que la represente, ¿cómo la pasás en imagen? Y yo creo que está muy cerca. La Pachamama sería una persona muy parecida a Mercedes Sosa. Cuando estábamos con la gente de la Biblioteca Nacional armando la muestra de los mitos, ellos decían que una de las dificultades que tenían era la iconización de estos. No había muchas imágenes, generalmente son interpretaciones de artistas que hacen sobre los mitos y las leyendas: el pombero, la mulánima, los chonchones, el lobizón, pero no hay tantas.
Incluso uno de los chicos de directivos de la exposición decía, qué raro que no se hayan trabajado antes los mitos, o no se hayan llevado antes los mitos y las leyendas a la historieta. Y yo le digo, no se lo llevaron porque seguramente no iban a funcionar. Yo no sé si alguna editorial como Columba o Ediciones Récord hubieran aceptado un personaje como Miquilo, por ejemplo. No sé por qué no llegamos a esa instancia. Cuando salimos con Miquilo ya no estaba más ni Columba ni Ediciones Récord. Pero seguramente nos hubieran pateado. Igual le íbamos a editar por nuestra cuenta. O sea, que es lo que terminó pasando. Mirá, no había editoriales cuando salimos en el año 99, estaba Animal Urbano, estaba la gente de Camuls, había muy poquito. Y dije, bueno, nos queda el camino de la autoedición. Y ahí largamos Miquilo, el tomo 1 ese que te traje. Sí, que ahora lo vamos a mostrar un poquito. Que hace que no me arrepienta hasta el día de hoy. Y es una conducta que yo tengo como laburador del arte, ¿no? No esperé nunca un subsidio, ni que me abran una puerta, voy y lo hago por mi cuenta. O sea, mira, no lo vas a editar. Con los libros de teatro me pasó lo mismo. Yo escribo sobre teatro de títeres y objetos, y las editoriales que editan teatro me dicen, no, pero escúchame, teoría sobre teatro de títeres y objetos, qué sé yo, y me patearon de todos lados, y hasta que yo edité mi primer libro, que se llamaba De los objetos y otras manipulaciones, que pasaron 20 años, ya se editó en España y en México, pero se editó porque yo lo edité, porque yo lo puse en una imprenta y me fui y lo distribuye, lo llevé a distintas librerías, lo promocioné, lo llevé a España, estuve en México, y después salió el segundo y el tercero, y con Miquilo hice lo mismo, y con los espectáculos de teatro los producimos nosotros. No espero que me den plata, lo hago yo porque me gusta, te da autonomía, escribís lo que querés, haces lo que te gusta, y si te va bien, y si no, y bueno, la próxima va a ser mejor. Pero yo creo que no hay otra forma. Y si no hubiéramos tomado la decisión de editarlo, no estaría Miquilo. Si no lo hubiéramos llevado hasta la imprenta y hacer todo este camino que ya lleva 2 décadas, ¿no? De manera interrumpida, pero... Perdón, que ahora lo vamos a estar mostrando, esto que vos me contás, esta autoedición de Miquilo. Pero antes de continuar, este programa está patrocinado por Meridiana Comics, en donde podés encontrar cómics, manga, historieta nacional, además de un montón de merchandising, figuras, tazas, remeras y mucho más. Los podés encontrar en Caballito, en Avenida Rivadavia 1963, local 18, frente al mítico Parque Rivadavia. También podés comprar desde la web meridianacomics.com. Meridiana Comics, 28 años de aguante comiquero. Bueno, y seguimos por acá, tenemos saludos. La Cueva de Ale que dice buenas, un saludo grande. Joe y York dice, qué bueno lo que dice sobre el texto como un puente, que un guionista sepa correrse un poco para que el dibujo cuente lo que el guión necesita, muchas veces mejora la narrativa, la simplifica. Bueno, y seguimos. Recién comentabas de esta edición que me trajiste acá, un ejemplar. El legendario. Contame cómo es este proceso de decir, vamos a... lo hacemos. Sí, ¿no? Bueno, es más o menos lo que te decía, todo eso que ahora ahí se lo ve prolijamente dibujado por Basile, está hecho en tinta, lo hacía con pincel. Después Basile pasó a otras técnicas con la tinta, pero ahí era todo hecho a pincel. Estas primeras páginas que ves ya dibujadas por Basile con el lápiz de Coyola, yo las había hecho íntegramente de mi puño y letra, bastante, obviamente, mucho más precarias. Que ellos decidieron después dibujarla, y si te fijas más adelante aparecen 2 historietas mías, esas sí están dibujadas por mí, porque eran las que hizo Basile con Coyola, daba 30 y pico de páginas. Esta, La Mulánima, es una historieta que dibujé, hice yo el guión y hice yo los dibujos, y está El Condenado también, y La Leyenda del Au Au, que es la que sigue. De las que me arrepiento, eso es un mamarracho. Vean lo que no se tiene que hacer cuando se dibuja, es todo lo que está ahí está mal. Yo incluso siempre tuve la idea de que algún día un dibujante las iba a hacer mejor o las iba a rehacer, pero no pasó. Entonces es un libro que yo quiero, por un lado porque fue el primero que salió de Miquilo, y por otro lado detesto porque salen esas 2 historietas de 10 páginas que yo dibujé, de las que me arrepiento hasta el día de hoy.
y que dicen, lógico, Curchi en una de esas en la narrativa le va de mejor, pero como dibujante, por Dios, se hubieran muerto de hambre. Bueno, y acá tenemos la edición de Comicar, Exacto. que sacó Miquilo de manera integral en 2 volúmenes. Exacto. Y acá en este primer volumen, que lo tengo firmado por Sergio Ibáñez. Maestro Sergio Acá. Ibáñez. Sí. Genio, que estuvimos el año pasado, fin de año, noviembre, por ahí, haciendo una muy linda entrevista que pueden ir a chusmear también. Sí, sí. ¿Cómo se incorpora Sergio? Sergio, bueno, es toda la cofradía de dibujantes que se conocen y se juntan, a veces en centenario. Hay una cofradía muy interesante de dibujantes que se juntan una vez por mes, en la que está Sergio Ibáñez, está Basile, ocasionalmente voy yo, está Barrón, hay un montón de artistas y de guionistas y dibujantes. Entonces yo creo que ahí tenemos uno de Sergio. Creo que el que tenía contacto directo con Ibáñez era Basile. En un momento donde estábamos trabajando y sacando la revista no estábamos dando abasto con la cantidad de material para llegar a tiempo, la sacábamos cada 2 meses. Y ahí es que le pedimos a Sergio si puede colaborar y se mandó esos trabajos preciosos. El del Pombero es una cosa muy bonita que hizo él, el Yaguarón también. Sergio aportó una frescura y un criterio, un estilo muy propio que le dio a Miquilo una cosa muy, muy interesante, distinta a la que podía aportar Basile o en su momento después hizo Merille o Alcatena. A mí me gustaba eso, esa visión personal de los dibujantes, que a partir de los rasgos que habíamos definido en Miquilo ellos podían recrear y darle distintas variantes, ¿no? Y posibilidades desde lo estético, de lo plástico, a partir de los estilos que tiene cada uno, ¿no? Entonces eso me parece que le dio mucho color, y también tapaba un poco las deficiencias de mi narrativa como guionista eventual. Yo creo que a veces ellos mejoraban con su dibujo lo que yo no alcanzaba de repente a explicar desde la narrativa, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una portada de Ariel Olivetti. Ariel también, hermosa otro querido artista que también se puso Miquilo al hombro y hizo tres portadas, hizo un póster también. También abrazó a Miquilo así con cariño y nos dio su material. Ahí tenemos otro. Tuvimos el privilegio y la suerte de poder ser muy, muy bien conceptuados por artistas de cómics, por los dibujantes, que es lo que nos interesa, ¿no? Por este grupito de gente que dibuja y que sueña o que escribe y hace narrativas de guionistas, este mundo del cómics, de la historieta argentina, que a mí me resulta fundamental en cuanto a la construcción de una narrativa propia, ¿no? Así como lo tenemos en la literatura, desde Borges, Cortázar, González Tuñón y todo esto, tenemos una narrativa en la historieta, y de los cuales estos artistas que acompañan a Miquilo al día de hoy son parte de esa narrativa y del presente de esa historieta. Entonces yo creo que son los que nos están dejando sus señales para que otras generaciones tomen y hagan otras cosas. O sea, es ni mejor ni peor, totalmente distinto. Esto es lo que va a pasar. O sea, y está bien que pase. Entonces hay que aceptarlo y hay que ir. De última es un sueño. El hecho de poder haber concretado Miquilo contra viento y marea, con todas las de perder y sacarlo adelante, y yo creo que es la vida misma eso. Y sí. En distintos frentes, desde el plano profesional o artístico, en lo personal, estás venciendo escollos y viendo hasta dónde podés llegar y dices, bueno, o es esto o no es, bueno, es. De alguna manera lo vamos a hacer posible. O sea, el no ya lo tenemos, esto lo decía un profesor, ¿no? El no ya lo tenés, bueno, entonces ¿cómo lo llevamos adelante? Bien. Si no es un no, todo es un no, no es no. Rafael, sí. ¿Cómo sentiste vos, después de tantos años de Miquilo, que salga esta edición en el 2018 integral? ¿Cómo te reencontraste con la obra? ¿Cómo la viste? Y
Fue una cosa, porque yo sabía que lo iba a dibujar Basile, entonces me anticipé, yo ya sé cómo dibujar Basile. Claro. Yo ya iba escribiendo y ya iba imaginando más o menos los cuadros, cómo los iba a hacer Basile. Entonces, de alguna manera, pensé que no me iba a sorprender tanto. Pero obviamente, hacía muchos años que yo no trabajaba con él siguió trabajando para afuera, trabaja mucho para Estados Unidos. Creció muchísimo Basile, aparte de dibujar, él hace todo integral, ahora hace lápiz, hace tinta, hace color, hace todo. Y un día Tomás me dice, Basile me mandó las primeras 5 o 6 páginas y me las manda, yo estaba en San Pablo viviendo en ese momento, y quedé mudo. Cuando vi las páginas de Basile que dibujaba el Ichigualasto, el Valle de la Luna, y aparecía Adolfo y volvía a aparecer Miquilo, y los noté más viejos. Y dije, guacho los hizo más viejos. Los personajes de historieta no envejecen, sí, pero sí, de la narrativa argentina los personajes envejecen, señores. O sea, Miquilo y Adolfo están notablemente más viejos en esta última entrega del año 2018. Lo pude después, a medida que iban apareciendo las cosas, yo estaba sorprendido, lo quería ver editado, yo necesito tenerlo en papel. Claro. O sea, veía las cosas, así está todo bien, pero incluso me junté un año después que había salido y recién me encontré con la historieta en las manos. El trabajo de Basile fue notable porque él trabaja con una tablet chiquitita así. Y entonces él mira en la pantalla y dibuja acá así de costado. Yo sé que es increíble, que cómo puede hacer con ese nivel de detalle. Yo tendría tortícolis y me saldría todo torcido. Y el tipo no, tiene un dominio y un manejo, y le puso 2 años de laburo. Entonces, que eso a mí me parece formidable. Un tipo que dejó le quitó horas al sueño, a espacio, a otras actividades para hacer ese Miquilo que empezamos hace 20 años, que él sabía que se iba a dedicar y que lo iba a hacer con gusto y con placer, y le metió lo mejor. Y tenerlo ahí de nuevo a Miquilo, para mí es verlo en el ruedo y andando de nuevo, era formidable. Yo lo valoro por el trabajo y porque sé todos los vericuetos que pasamos estos últimos 20 años. De repente, que no te llame Crash Bamboo o no te nominen en el Mort Cinder o en el Crash Bamboo, me parece que es injusto para estos dibujantes. Para mí no, porque yo ni siquiera soy del palo, ¿viste? Yo no soy ni siquiera guionista, o sea, no me interesa. Pero un tipo que laburó como Basile y que hizo ese trabajo, que no haya salido ternado en nada, me parece una cosa muy absurda. Él es un tipo muy humilde y muy sencillo y no lo dice, pero yo sí, porque a mí no me importa nada. Esta de la historieta y los premios me dice, che, Basile es un señor dibujante, ténganlo en cuenta, porque hay pocas veces alguien trabaja así, con ese criterio y a ese nivel, y es historieta nacional. Y lo va a seguir haciendo porque ahora se comprometió a hacer los orígenes de Miquilo. Entonces yo te voy a dar el premio que necesitas, Basile, no te hagas problemas, cuenta conmigo, te hago una linda esculturita y te lo llevas a tu casa, porque realmente de las cosas mejores que me ha pasado con Miquilo es a nivel humano, es haberme encontrado con estos artistas, con esta gente, poder hablar con una Alcatena, con Barrón, con Meriggi, y tener coincidencias y tener disidencias con ellos, tener puntos de vista totalmente opuestos o distintos, de saber qué piensan, de cómo se conducen, de cómo viven, y esa capacidad admirable de que de repente estamos comiendo una pizza en Centenario y esa gente es la misma que ficciona y te crean a un Dago en Venecia o en el Amazonas, o esa gente, estás comiendo con esa gente que genera esas ficciones, los tenés adelante, y los tenés a los dibujantes, los tenés a los tipos que generan la historia y a los que las dibujan. Mirá qué mesa. Tremendo. Te estás comiendo una pizza con unos capos que vos decís, y con una avilés que de repente te hace el prólogo, te hace una nota introductoria que es maravillosa y ya te coloca en el nivel para que entres de lleno a leer esa historieta, como las que sacan la gente de Revolver, que son unas ediciones maravillosas. Entonces, en esas cosas yo creo que hay que apostar, hay que seguir apostando. Vale la pena porque es parte de lo que somos.
Tal cual. Tenemos por acá más comentarios. Tenemos acá el Rainer que dice: gran trabajo el de Miquilo, rescatando el bestiario argentino y leyendas urbanas. Tengo familia en Chaco y desde chico escuché del Pombero, verlo en cómic y cómo lo abordaron fue algo genial. Le mandamos un gran abrazo ahí a Kyle. Y Rick Sánchez dice: ¿volverá Miquilo en alguna nueva historia? Ahí recién lo comentó Rafael, y dice que ama las historias sobre leyendas de Miquilo. Sí. Y te quería preguntar, Rafael, el tema de cómo abordás el tema de la personalidad de los personajes, de Adolfo y de Miquilo mismo. Sí. ¿Cómo lo pensaste? Yo creo que venía más enganchado por el tema de cómo yo trabajaba la dramaturgia de los personajes en los espectáculos de teatro, ¿no? Trabajo más el concepto de máscara porque yo trabajo con titres. El titre es una gran máscara, si se quiere de alguna forma. Entonces trabajo en la tipificación, en los personajes que de alguna manera uno los puede entender y descifrar con muy pequeños rasgos. Algunos rasgos sobresalientes te dan un tono, una personalidad que uno puede llegar a suponer que es la de un individuo que tiene determinado carácter, pero que tiene también su contramáscara, o sea, sus contradicciones. Entonces siempre trato que los personajes no sean monocromáticos, sino que sean polisémicos, o sea, que tengan una serie de elementos que lo vuelven tan humanos y tan generosos como a veces tan crueles y despreciables. En el caso de Adolfo Sosa y Miquilo, Adolfo es el antropólogo, el intelectual, el tipo racional, el que se crió teniendo una visión del mito con lo que se llama una cultura más europea, ¿no? Con una visión antropológica del mito, e incluso con una visión hasta colonialista, ¿no? Y por otro lado, tener como hermano al mito mismo, ¿no? Al descendiente o al hijo del diablo y de un ente fantástico que es la madre de los dos, y queda esa contradicción, lo racional de Adolfo con el mito encarnado en la presencia de Miquilo, y que los dos sean parte de la misma sangre. Entonces eso genera una contradicción en Adolfo, que siempre está entre lo racional y lo que aparenta creer o suponer que existe, y esto que Miquilo le muestra como algo que es evidente. Esto está acá, esto es parte de nuestra identidad y es parte de lo que somos, ¿no? El mito es la esencia de las personas, o sea, en una sociedad el imaginario, los deseos, las ambiciones de la gente, las conquistas, los fracasos de alguna manera se reflejan y se ponen en algún lado. Y los mitos sirvieron para colocarlos en forma, en espacio, en tiempo y en imagen. Y se crearon iconografías, ¿no? Por eso muchos personajes, el Pombero, la mulánima, la viuda, tienen el lado espectral, tienen lo del ente, tienen el lado sobrenatural, pero por otro lado tienen una pulsión muy humana, ¿no? Ese dolor de la llorona, de la pérdida de sus hijos, el condenado que por amar a una mujer de más termina siendo castigado en el infierno, la mujer que ama al cura y quiebra el tabú y como castigo por amar, imagínate qué visión terrible, termina convirtiéndose en una mula. Estos son todos castigos terribles, ¿no? Pero el pecado está hecho. Entonces ahí está donde yo digo que está la parte indígena. O sea, sí, está bien, después me convierto, pero antes vamos a pasarla bien, digamos, ¿no? Porque si no tiene... Entonces ahí está donde está un poco la transgresión, donde aparece el malón, donde aparece la desobediencia. Y en Miquilo, en la historieta, esto aparece constantemente, en el sentido de que Adolfo y Miquilo van a avanzar, van a confrontarse con ese mito, van a buscarle una salida, básicamente para el mito, sí. Para que no desaparezca o no caiga en la desgracia o en el olvido, y ellos van a hacer un registro y van a seguir por el costado también. Entonces van a dar constancia, lo van a validar de alguna manera, porque lo que hacen Adolfo y Miquilo es validar el mito, o sea, no es algo que es el recuerdo de un viejo
que ya prácticamente no tiene memoria, o que es el eco de una cultura que agonizó, que ya no existe. No, están ahí. Tienen que estar. Sí. Porque un mundo sin misterio es un mundo de tecnología y de chips y de esas cosas que puede ser interesante, pero le falta la magia. Tal cual. Bueno, Rafael, son las 20:31 y tenemos que anunciar el ganador del sorteo. Y yo acá en esta bolsita tengo el nombre de todas las personas que participaron. Y yo tengo que sacar un papelito, sin mirar. Sacar un papelito, Está sin bien, mirar. ¿lo miro? A ver. Uno, ¿no? Uno. Ching. X Juli X. Acá Juliana ganó. Les recuerdo que cuál es el premio. Tenemos un control de plagas firmado por los autores Hawk y Max Aguirre, un In Hell We Fight editado por Image de Hawk, una revista antología por los 30 años de Image y un original de Hawk. Así que bueno, Juli, después nos vamos a estar contactando por privado para que pases a retirar tu premio por Meridiana Comics. Bueno, seguimos, Rafael, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Bueno, te quería preguntar sobre el tema del diseño de Mikilo, ya que tiene varias descripciones. Sí. ¿Cómo es que lo terminás haciendo como es? Bueno, ahí se tomaron algunas licencias los dibujantes. En Mikilo es lo que se conoce como un mito proteiforme, o sea, de acuerdo a las regiones va cambiando sus características, los avistamientos son distintos. Puede ser desde un nene con rasgos medios diabólicos, puede ser una persona hasta la mitad con piernas de perro, y cabeza más pequeña, o sea, desproporcionada. En otra puede ser un duende crespo, con rasgos muy originarios, así muy fuertes. En el otro, que es la versión que nosotros tomamos, es un hombre hasta la cintura completo y después con patas de gallo y cola de gallo. Sí. Que es una de las figuras de Mikilo que son propias de Santiago del Estero y casi hasta La Rioja. Cuando yo lo empecé a dibujar, la cola del gallo era un poco molesta, porque le daba como un aspecto un poco volado, ¿no? No era una capa y no quedaba como una capa y quedaba muy llamativa siempre. Entonces cuando lo dibujó Basile, él le puso, como está cruzado con el diablo, le hizo la cola del diablo, entonces le hizo más un rabo. Claro. Mantuvo sí las piernas de gallo, las patas de gallo y algunos rasgos en el rostro que lo identifican más con un pájaro. Mikilo sería una especie de pájaro. Incluso en el interior, en el norte, hay un pájaro que le dicen el Mikilo, que tiene un sonido cuando canta que es muy llamativo, y que también de ahí da origen al mito. Entonces yo ya lo había dibujado con dificultad, con la cola de gallo, y Basile creo que es el que termina de darle la fisonomía definitiva, que es con esa cola de diablo. Igual después, bueno, lo recrea Sergio Ibáñez, lo hace más bestial, más corpulento, más peludo. El Mikilo de Ibáñez es más grosso, parece más bestia de alguna manera, ¿no? Sí. Más tosco, pero de repente cuando habla Mikilo tiene una cosa refinada. Entonces es linda esa contramáscara que consiguió Ibáñez, que por un lado parece una bestia así que te va a comer, te va a arrancar un pedazo, y por otro lado habla de una manera muy, muy, muy fluida y muy bonita, o muy cuidadosa. Alcatena también lo dibuja un poco más estilizado, Merígilo con ese sistema de rayado que hacía, que era precioso, da otro Mikilo. El mismo Solano López le da otra visión a Mikilo. Entonces todas son variaciones de la misma iconografía, que creo que todas se basan en la de Basile, que es la básica, y a partir de ello se recrea de acuerdo a los artistas, al estilo de los artistas que lo interpretan, ¿no? Entonces eso también me parece una cosa muy valiosa, ¿no? que tengan algunas variaciones de acuerdo a quien lo dibuja. Bien, y acá me trajiste también Mikilo, el último malón. El último malón. Contame un poco de esto, Rafael.
Bueno, esa fue una historieta, era otra historieta que había dibujado para el retorno de Miquilo que estábamos perpetrando con Coyola y con Basile. Había hecho un dibujo, una historieta, un guión sobre tenía más que ver con el exorcismo. Una historieta sobre un exorcismo que entraban Miquilo y Adolfo. Entonces era algo raro porque no habíamos hablado de eso en ninguna Miquilo, sobre un exorcista que vivía en Banfield, que pide la ayuda de Miquilo y de Adolfo. Y terminé el guión, se los pasé, les gustó, pero Basile me dice, no, yo para hacer el regreso después de tantos años yo quisiera algo más fuerte, más épico. Y tenía razón, entonces me devolvió el guión y yo me puse a dibujar, puse a ver que tenía que ser 64 páginas, bueno, ya sabemos más o menos el comic book, la duración que tiene, y justo en ese momento veo una imagen, no, una información en internet que dice que se había encontrado en el Valle de la Luna unas osamentas de unos dinosaurios que se llamaban diptodontes, que yo había visto algunos en el museo de allá del norte, pero estaban prácticamente incompletos y ahora encontraron como una manada completa. Y dije, mira qué interesante esto de... ¿Y si ponemos dinosaurios con Miquilo? Digo yo. Hay un problema en la temporalidad y dice, no, pero tengo un mito que no usamos que era el coquena, que tiene una flauta y esa flauta encanta a los rebaños de llamas, pero porque es mágica. Entonces, pero también puede hacer fractura en el tiempo y en el espacio. Entonces podemos llegar a la época de los dinosaurios. Empecé a delirarme con eso y hice un guión donde Miquilo y Adolfo se encuentran en el Valle de la Luna con un fenómeno de atemporalidad, o sea, ellos se ven en dos momentos pasándose de un lado a otro en distintos tiempos, porque hay un problema con un mito que quiere traer a los dinosaurios en Malón y arrasar con toda la ciudad en el presente, el coquena, porque le están sacando con las explotaciones mineras, le están sacando el oro y los minerales de su montaña, entonces se quiere vengar. Aparece la Pachamama también ahí. Entonces termino de hacer el guión y se lo di con miedo a Basile y a Coyola porque dije, no. Entonces le digo, ¿de qué trata? Me dice Basile, bueno, es ese Miquilo. Habla del coquena, aparece el Yastay también y los dinosaurios. Claro. ¿Qué me dice los dinosaurios? Te fuiste a la mierda, me dice. ¿Cómo los dinosaurios? Me dice, ¿vivos? Y sí, por supuesto. Así que dice, bueno, mándamelo. Y se lo mandé, lo leyó y dice, está bárbaro. Lo dibujo. Si no, está bárbaro. Y ahí empezó Basile y bueno, hizo ese trabajo fabuloso de lápiz, tinta y color, que ya te digo, le llevó 2 años, pero quedó impecable. Sigue ahora Crónicas Australes, hecho por Coyola, de los cuales pueden ver 3 historietas de 10 páginas en Webcomic Mutante, si quieren ya ver el anticipo. Y después Orígenes, otra vez con Basile, sobre Miquilo chico, escapado de la Salamanca, y viviendo y sobreviviendo como pudo hasta su encuentro con Adolfo. Creo que ahí terminas de cerrar el arco argumental de Miquilo completo con esa historia. Bueno, Rafael, excelente. Muy contenta también de escuchar todo esto que se viene de Miquilo. Hay mucho, sí, por suerte. Gran historieta argentina. Así que bueno, gracias por venir, por esta entrevista. Nada, ha sido un placer tenerte y conversar. No, gracias. Gracias a vos, gracias por darnos este espacio, por convidarnos. Siempre hacen falta, a mí me gusta escuchar a los artistas que crean y que hacen cosas así, ya de la historieta o artistas en general, porque somos una raza en extinción. Más con la inteligencia artificial que nos está soplando la nuca, con cada vez con más ímpetu. Entonces creo que son espacios que hay que habitar, que hay que concurrir y hay que divulgar y hay que mantener. Esto que te decía yo, no basta con sacar un producto, con armar una historia, con generar el arte, sino sostenerla, llevarla, moverla, a colocarla al alcance de las personas para que puedan optar y conocerlo. Entonces creo que esto es parte de ese juego. Gracias por Bueno, gracias Rafael por venir, gracias a todos ustedes por ver este video hasta el final. Y bueno, ya nos vamos a comunicar con Juli, ganadora del sorteo.
Así que bueno, gracias por todo. Nos vemos en la próxima.